cuando estás en una situación como papá o mamá que está separado, dependiendo quién tenga el hijo o dónde viva el crío, por así decirlo, ¿no? Tu cachorro, pues la verdad es que sí hay ese sentido de ausencia. Eso es algo que hay que reconocerlo, ¿no? Bienvenidos a Desenfocados, con Gerardo Zulaika y Edgar Loera. Hola, muy buenas tardes o días, no sé qué estén viendo este podcast, bienvenidos. Mi nombre es Gerardo Zulaika y Edgar Loera. Y bueno, este programa se llama Desenfocados y bueno, vamos a platicarles un poquito de cómo surgió la idea de hacer este proyecto. Esta idea loca. Pues, de hecho, parte de con lo que se nos ocurrió empezar a hacer este podcast es porque Gerardo y yo, de hecho, somos compañeritos desde la universidad. Así es. Y nos hemos dado cuenta que, pues, al final, dentro de todo este proceso que hemos estado viviendo y que hemos estado atravesando, ¿no? Desde la universidad como tal, pues tenemos también como muchas coincidencias, como también muchas diferencias. Entre ellas, por ejemplo, los dos somos papás, ¿no? Así es. Yo tengo un hijo, de hecho, él tiene una hija. Y esto nos ha llevado a también analizar luego también cosas como el estilo de vida, ¿no? A pesar de que tenemos un hijo, yo no estoy casado, yo no estoy juntado, yo no vivo con mi pareja. Él sí tiene todo el prototipo de familia, ¿no? Así de bien estructurado, bien bonito y todo. O sea, yo sí se ve bien. Él sí se fue por el buen camino, como tenía que ser. Y creo que eso nos ha permitido como encontrar puntos en común, ¿no? Cosas que decimos, oye, pues eso estaría padre, o yo tengo este punto de vista y demás. Entonces, de esto trata todo este proyecto. Cosas que tenemos en común, pero que también lo vemos diferentes, y por eso es como puntos encontrados, puntos diferentes, y pues ver como un debate, ¿no? Muy sencillo, muy Pues breve. sí, de hecho, la idea de este proyecto es, como bien lo dice Edgar, tocar varios temas, dar nuestros puntos de vista. Obviamente ustedes que nos escuchen también tendrán su punto de vista y ya sacarán sus propias conclusiones, pero bueno, es tocar temas que están pasando en la actualidad, solo eso, platicarlos, echar pues pasarla Cotorreo, un rato, cotorreo, ¿no? así como tiene que ser, salud. Porque igual si ustedes quieren tomar algo, pues adelante, son tomarse bienvenidos. algo, una cervecita, algo así, pasarla chido con nosotros, eso es todo. O nos pueden recomendar algo, ¿no? Estaría muy bueno también hacer algo como de tragos, así de, oye, nos mandaron estas ideas, ¿no? Oye, podrían echarse esos, órale, y podemos hacer una tarde de cóctel o de traguillos, pero con cosas que nos recomiendan, ¿no? Estaría padre. Hay ideas, aquí hay ideas, hay intención, hay ideas, pero sobre todo hay muchas ganas de compartir un punto de vista y pues vaya, temas, ¿no? Dar opiniones y eso. Porque si algo que nos gusta es transmitir lo que sabemos o lo que tenemos en común y pues esto, generar debate y conversación. De eso se trata y que se la pasen chido en este ratillo. Sí, por ejemplo, hoy, bueno, entre varios temas que vamos a tocar en varios episodios, por ejemplo, hoy, pues vamos a tocar lo que es la identidad de género, las diferencias entre el hombre y la mujer, los roles que están teniendo dentro de la sociedad. No sé si quieras empezar. Pues es que sí es un tema bastante amplio, ¿no? O sea, y lo vamos a aterrizar en algo muy puntual, ¿no? O sea, porque siempre está el podcast de la mamá con los hijos, ya sabes, todo este tema. Que no le hacemos el feo a esto, porque tenemos a una guionista buenísima que nos está apoyando en todo este tema. Sí, acá no se trata de ser machistas ni la parte feminista, no, simplemente se trata de tener un balance, o sea, no estamos diciendo que está viendo una cosa ni la otra, simplemente es un balance y nada más tocar, por ejemplo, en el tema de identidad de género es cómo lo vemos dentro de la sociedad, dentro de la sociedad, y en muchos aspectos económicos, aspectos sociales, o sea, es tocar todos esos temas nada más, platicarlos, qué es lo que está pasando, cómo lo vemos nosotros, y ya, o sea, sacar nuestras propias conclusiones y punto, eso es todo. Y que ustedes tengan un punto de vista, ¿no? Yo, por ejemplo, por eso lo que decía, el tema es que siempre vemos como este contenido como de desarrollado o diseñado para las mujeres, pero justamente ahorita nosotros dijimos, bueno, somos dos chavos, llamémoslo así, chavitos, que quieren hablar de este tema. Estamos chavitos todavía, ¿eh? Sí, de hecho, pues, bueno, yo tengo 37. ¿Tú cuántos tienes? No vamos a hablar de temas rudos ahora. 38, tengo 38. ¿Qué? Sí. ¿Eres más grande que yo? Sí.
Bueno, ¿Cuándo cumples los 38? no vamos a hablar de temas. No, ya sé. Yo cumplo 38 en enero, ya. Ah, no, pues sí, soy más grande que tú. Sí, no, yo soy un baby, o sea, Digo, me veo más chico, pero eso Pero cree. físicamente no. Sí. Es la barba lo que más se ve ruco. Pero eso, por ejemplo, creo que lo hemos visto, ¿no? O sea, siempre está diseñado todo como para la mujer y eso. Y la verdad dijimos, vamos a hablar de temas que nos conciernen a nosotros como papás. Así es. Y pues también que puedan ser temas en común, ¿no? Y creo que algo muy interesante ahorita, la primera pregunta que estructura todo este programa es, ¿qué sí? ¿Cómo es ser Ya te lo papá estamos diciendo. de una niña o de un niño? Ajá, como, bueno, más bien, bueno, lo primero sería cómo fue cuando, por ejemplo, tú en tu caso, tú cuando te enteraste que iba a ser... Primero, ¿qué pasó por tu cabeza cuando te dijeron que iba a ser papá? Primero. Y la segunda, que creo que es la más importante. Espérame. No más importante, pero sí, o sea, cuando te dijeron que era hombre, por ejemplo, yo ahorita te contaré de mujer, por ejemplo, tú Ajá, tienes eso un padre. varón, Sí. ¿qué sentiste? O sea, primero que te digan, eres papá, y luego la responsabilidad que tienes de que sea un varón. Ay, es que sí, mira, creo que a nadie, aunque lo tengas planeado el bebé y todo eso, el hecho de que te digan, vas a ser papá, pues sí se siente bravo. O sea, lo oyes, y lo digo en el buen sentido, es como una sentencia. O sea, es así de ¡pam! No hay variable, ¿no? O sea, digo, haciendo un lado el significado que tenemos de la palabra sentencia, que es como algo negativo, Ajá. no. Una sentencia es algo que ya no tiene una variable, o sea, no va a haber otra situación, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, cuando no hay otra situación en tu cabeza, pues es como cae de sopetón, o sea, cae como un balde de agua fría. Pero he de reconocer que en el proceso fue difícil, pero la verdad es que estuvo padre, o sea, ya pues me tocó ser papá a los 26. Ah, los 26, 27, ya o sea... Bueno, pero ya no estabas tan chavito. No, evidentemente, pero sí seguía siendo un bebé. Pero por ejemplo, mi duda es, ¿por qué sentiste algo tan, como tú dices, no miedo? O... Es abrumador, la palabra es abrumadora. Bueno, es que, por ejemplo, en mi percepción, digo, entiendo una persona de 19, 18 años que dices, pues apenas estoy como que empezando mi vida, ¿no? Dices, voy a ser papá. Yo era un bebé de 26 Ay, no, años en la eso ya no es jungla. un bebé, ya, no, perdona, eso ya no es ser un bebé. No, es que ¿sabes qué es? Yo sé que definitivamente no es bebé. Y la verdad, tenemos una creencia ahorita, al menos la mayoría de los que tenemos esta edad, pues que no queremos más responsabilidades en la vida. Eso es realidad. O sea, entonces a mí el hecho de que me cayó como de abrumador era porque pues no estaba en mis planes de vida ser papá. Y llegó, y la verdad es que a pesar de que no estaba en mis planes, no me arrepiento. Ahora No me la arrepiento. pregunta, digo, no es nada malo, pero tú sinceramente porque, digo, todos los papás dicen, ay, me gustaría tener, claro, si tienes un niño o una niña, pues lo vas a querer de la misma forma, pero tú qué querías tener, niño o niña. Hijo, La la verdad, audiencia, no me vayan a odiar por esto, pero yo sí quería tener un niño. un Yo. niño, pero sí pensás, por ejemplo, en Ajá. mi caso, de hecho mi esposa y yo sí lo planeamos, o sea, planeamos un tiempo, nos casamos, todo planeamos un tiempo, pues, O obviamente. sea, ustedes sí tuvieron ese tema de, Sí, o a sea, ver, al año. O sea, vamos a nosotros nos tener un hijo, casamos, sí. nosotros nos casamos. Yo no me casé. Pues de hecho, por ejemplo, vivíamos en México, tú también viste en México. Imagina, es que a eso voy. Yo estaba abrumado porque me acababa de ir a Ciudad de México y fue como a los meses que me fui a vivir que pues ya iba a ser papá. Bueno, por ejemplo, nosotros vivíamos en México y pues literal era un huevito donde vivíamos. Mm. Entonces Todos. nos casamos y todo, pero nosotros lo que sí sabíamos, mi esposa y yo, que no queríamos darle o sea, dijimos, para ser familia y calidad de vida acá en México no. Entonces, Es difícil. la verdad, pues la verdad no había prisa, entonces Ujú. dijimos, bueno, pues nos tomamos un año, 2 años, pero Claro. ya cuando llegamos aquí a Puebla, fue en el 2017, si no estoy mal, Ujú. llegamos aquí a Puebla, ¿perdón, cuál? Perdón, es que aquí está mi esposa, 2016. Al tiro, Bueno. al tiro, chicos. Me ayuda mi esposa. Bueno, llegamos en el 2016 y es que estuvimos un ratito igual, o sea, disfrutando, pero sí llegó un momento en que mi esposa y yo nos sentamos a platicar de, bueno, ¿queremos tener hijos, sí o no? Para que, obviamente mi esposa se cuidaba, entonces para dejarme de cuidar o no. Obviamente, ella más que nada tenía miedo por muchas cosas, de que pues, la responsabilidad, lo económico, porque no es nada barato. No, Un bebé. es el lo Pokémon económico. más caro que puede tener una persona, un hijo. Exactamente.
Y bueno, pero lo platicamos, entonces decidimos sí tenerlo. Y yo en lo personal sí quería tener una niña. Por ejemplo, yo sí dije, yo sí quiero tener una niña, pero sabía no problemas, pero sí Ajá. todo lo que viene, ¿no? O sea, Todo lo que conlleva. todo lo que conlleva en lo social, o sea, no lo económico, pero sí en lo social, cómo está ahorita el mundo con las mujeres. Claro. De precisamente lo que vamos a hablar, las barreras que tienen las mujeres en el trabajo, en el deporte, en lo económico, o sea, en muchas cosas. Así te pones a pensar en eso, aparte de la inseguridad, de la inseguridad que está teniendo con las mujeres. Y que al final también eso es algo cierto, ¿no? O sea, yo también lo veo ahorita, a pesar de que tengo un hijo, pues yo veo, por ejemplo, a la mamá de mi hijo y veo situaciones que vive y todo, y digo, oye, o sea, ¿a qué punto hemos llegado como sociedad de dejar que a veces ahora el género femenino tenga que ser violentado, ¿no? O sea, realmente yo estoy en contra de todo eso y realmente no es algo que yo apoye, evidentemente, el machismo ni nada de eso, pero sí son situaciones que luego te hacen pensar y reflexionas, o sea, ¿qué pasaría si a ti te hubiera tocado estar en esa situación, no? Justo lo que dices, o sea, cuando yo me enteré que iba a ser niño, de entrada pues me dio mucha alegría, o sea, para mí fue como... Y aparte fue la cosa más random del mundo, ¿sabías? Ahí te voy a un dato curioso. ¿Sabías que, audiencia, que en el ultrasonido, cuando se ve como un grano de café, quiere decir que va a ser una niña? O sea, en el ultrasonido cuando están viendo, y así me lo explicó la ginecóloga ese día, yo estaba así trepado viendo en el aparato, y dice, y si se ve como una tortuguita, es que va a ser niño. Bueno, yo no encontraba la forma de nada, o sea, yo veía en el ultrasonido y dije, ¿esto qué es? Cuando me dice, es que va a ser una tortuguita, o sea, es niño. Dije, wow. Entonces en ese momento para mí fue como emocionante porque se me cumplió algo, ¿no? Que dije, dentro de todo ese caos de difícil que era asimilar todo ese proceso, pues fue de... Entonces cuando me tocó ver este tema, que pues era un niño chiquito, recién nacido y todo este tema, en la Ciudad de México, que también como foráneo pues tienes esa situación de, pues no tienes a lo mejor a tu familia luego, o lo económico, o sea, ves como todas las adversidades, pues sí fue algo que me abrumó demasiado, ¿no? Entonces, pero aún así seguimos aferrados, ¿no? Queremos vivir en Ciudad de México. Pero afortunadamente dentro de todo eso, pues la verdad es que ahí yo recuerdo, sí tuve el chance como de poder convivir más con mi hijo recién nacido. Yo al contrario, sí como que rompía el patrón de, a lo mejor la mamá era la que tenía que estar más con el bebé, chiquito y todo eso. Yo me dedico a publicidad. Y entonces el tema en agencias es bien complejo, o sea, no hay horarios de como un horario godín, ¿no? De que terminas a las 5, a las 6 y bye, no. Aquí sí eran horarios de pues, hasta que salgas, hasta que acabe la campaña. Y a mí me tocó que con la mamá de mi hijo, pues yo sí salía temprano, o sea, yo sí tenía la dicha de salir temprano, salía a las 5, entonces yo me llevaba a mi hijo y pues iba acá al café, iba con mis amigos a tomar algo así, con pañalera y todo, ¿no? Y ahí lo iba a recoger a la guardería. Entonces, a mí eso me ayudó mucho a reforzar ese tema de, pues, hay que tratar de estar ahí, ¿no? O sea, no porque seas el papá o el hombre de la casa, quiere decir que no debes asumir roles que a lo mejor la gente lo dice, ¿por qué le cambias el pañal? ¿O por qué tú no? ¿O por qué no está la mamá? Pues que la mamá, a ella sí lamentablemente le tocó una agencia, que no voy a quemar empresas acá, sí le tocó una agencia que era bien estricta, bien pesada, entonces era complicado, era muy complicado en ese momento. Pero, por ejemplo, en ese aspecto, por ejemplo, de que tú, digo, qué bueno que tenías oportunidad de no estar más con tu hijo, pero, digo, yo siento que ya hay más hombres que están más con los hijos, ¿no? Por ejemplo, Sí. Digo, hay hombres que les vale cacahuate, ¿no? Que abandonan a los niños o no se hacen cargo, nomás te doy dinero y ya, ¿no? Claro. O sea, sé feliz. Pero sí, también hay hombres, hay muchos que, por ejemplo, yo en lo personal, pues yo literal uno tiene que ser, por ejemplo, yo salgo, pues tienes que, ahora sí que sacar la lana para sobrevivir, ¿no? Y Como pues todos. la que se queda con mi hija desde que nació mi esposa, ¿no? Obviamente, pues llevar toda la casa, todo ello, ya trabaja desde la casa y todo. Pero, pues al fin y al cabo, por ejemplo, yo en lo personal, si ella ganara más que yo, pues qué padre, ¿no? Es que no deberían de haber esas brechas. La verdad no debería ser un problema. Más bien, ese es el problema que yo veo en la sociedad. Pero fíjate que ni siquiera lo veo en el aspecto de las personas, por ejemplo, que digan, es que yo quiero ganar más y mi esposa tiene que estar en la casa. No.
yo lo veo que desgraciadamente está hasta dentro de las empresas. O sea, al hombre es el que le tienen que pagar más. O sea, hay muchas mujeres que salen de las empresas porque aunque hagan el mismo trabajo, les pagan menos. Y eso estamos acostumbrados como país, como sociedad, o sea, nuestro mismo problema que tenemos desde origen, el machismo, esta falta de oportunidades, que a la gente le atribuyen, bueno, tú debes de ganar menos, o debe de ganar menos porque es mujer. Eso está muy mal, no debería ser así. Yo he tenido jefas, así el tiempo que trabajé, y wow, mis respetos. Evidentemente ganaban mucho más que yo, sí, ¿no? Entonces, eso a veces creo que sí nos tambalea mucho. Y por ejemplo, ¿a ti cómo te fue en ese sentido, no? ¿Qué inseguridades tenías cuando te enteraste que ibas a ser papá de una niña? A pesar de que tú querías tener una niña. Pues mira, cuando me enteré, pues obviamente, pues sí, la felicidad, ¿no? Y estaba así de verdad, porque yo sí quería. Cuando fue niña, pues mucho mejor. De hecho, nosotros nos pasó que no se dejaba ver, ¿verdad? O sea, no se dejaba. Pasaron como ¿cuántos meses? 7 meses, wow. Sí, no se dejaba. O sea, nosotros así de ya queremos ir, y te juro que hasta la doctora así de, a ver, aguante, y le moví y la hacía, y no se dejaba ver. Y ya hasta el 7º mes que nos dijeron, se ve como el cacahuate, ¿no? Se ve como, no, perdón, el cacahuate. No, el café. La hamburguesita. Ajá. Entonces así nosotros, así de, va a ser niña, y yo me acuerdo que le decía, pero, o sea, pero si no se me he equivocado, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, es niña. O sea, yo feliz con niña. Pero pues no te voy a mentir que, pues empiezan los... no sé si a ti te pasó, o a ustedes les ha pasado, que cuando, a mí en lo personal, cuando mi hija, no cuando mi esposa está embarazada, en el momento que mi hija nació y todo, y que ya la teníamos en la casa, mi chip cambió automáticamente. Por ejemplo, un ejemplo, tal es absurdo, pero por ejemplo, antes no sé, yo iba manejando, veía de los niños que están pidiendo dinero en la calle, y se te acercaban, ¿no? Y tú lo veías trabajando al niño pidiendo limón, y yo decía, ay, pobrecito, ¿no? Ya, hasta ahí. Pero cuando tuve a mi hija, no sé qué te pasa en el estómago, no sé, hay algo que cambia, que era así como de, ay, así como que lo veía reflejado y así, no, yo no es que mi hija vive eso. Sí. Y bueno, es un ejemplo, pero muchas cosas que te cambian la vida. Entonces, cuando mi hija nació, pues sí, híjole, sí mi chip cambió y sí empezaron muchos miedos, o sea, por ejemplo, pues tan solo ves las noticias de lo que les pasa a las mujeres que desaparecen, que las violan, que las matan, o sea, tantas cosas que pasan, y no solo eso, también el tráfico de órganos, que sí te da, bueno, como mujer, o sea, teniendo una hija mujer sí te entra el miedo bastante, claro. O sea, trata de blanca, o sea, muchas cosas que digo, está chiquita, pero, y por ejemplo, ahorita está chiquita y sé que la puedo cuidar, pero llega un momento en que dices, ya no la voy a poder cuidar, se va a casar, claro. Va a tener esto, y no puedo estar al 100 con ella. Por ejemplo, yo le he dicho a mi esposa que, por ejemplo, cuando mi hija crezca, que ya vaya así al antro y todo eso, ay, no sé, me va a perdonar ella, pero yo sí la voy a acompañar. O sea, yo, bueno, no. Red flag, o sea, no acompañarla de que ella sepa, pero por ejemplo. Vas a ser como agente Morocco Topo, escondido hacia el fondo. Ándale. Pues no me lo crees, pero si ella está sentada aquí, yo voy a estar a 2 meses. O sea, yo sí pienso cuidarla, pero eso es a lo que me refiero. O sea, yo puedo cuidarla hasta cierto punto, pero va a empezar un momento que ella va a tener novio, que se va a casar o todo, y ya no puedes cuidarla de la misma manera. Ese es mi miedo. Por ejemplo, tú como papá de un niño, de un varón. Sí, también hay inseguridad. O sea, sí hay cosas como pues que embaraza una chava, muchas cosas. Yo creo que, por ejemplo, eso que tú dices es algo muy particular, a lo mejor como el sentido de bien protector y hasta eso creo que lo digo sobreprotectora también, así que todos tenemos, pero a veces se acentúa más en una hija y yo no lo veo mal. Evidentemente creo que pues nadie viene con este chip o este manual de cómo ser un buen papá de una niña, cómo ser el buen papá de un niño, nadie, pero en nuestro proceso lo vamos entendiendo. Y yo, por ejemplo, algo que a mí me aterra así todo el tiempo, pues es este tema como de drogas, ¿no? O sea, que al final qué tan influenciable puede ser tu hijo junto con otros morros, ¿no? O sea, porque en mi caso yo nunca fui un niño que se dejara así como influenciar por los demás, jamás. O sea, digo, de niño muy chiquito me bulleaban asqueroso, los lentes, ya sabes, ¿no? 4 ojos y todo eso. Pero luego crecí 1.85 y pues eso murió. Pero eso es algo que me da mucho miedo. O sea, que mi hijo a lo mejor no logra tener ese criterio propio
para decir, no, gracias, yo no quiero esto. Pues yo creo que a todo, ¿no? Por ejemplo, ese tema de Exacto, las drogas, o sea, atrás, por ejemplo, ahora ves tantas películas, series, de todo o sea, literal, es que yo veo las series, o sea, las ves y dices, es película, serie, pero dices que no manches, o sea, si lo hicieron es porque puede pasar, o sea, Sí. que les inyectan, por ejemplo, hay una serie que estamos viendo que se llama Manifesto, y así pasan algunas cosas, hay una donde les meten unas cosas a la bebida, o sea... Es una película, pero ajá, sí. y digo, entre otras series que los ves y dices, es que, o sea, es una serie, una película, pero imagínate que la persona que se le ocurrió eso, o sea, el director o lo que sea, esté detrás de algo, como luego ha llegado a pasar, que gente importante está detrás de, o sea, hasta políticos que están detrás de, Sí, de todo blancas y todo situaciones eso, así. o sea, sí te deja pensando, o sea, sí, a mí también el tema de la droga, digo, ay, güey, pero bueno, también es nuestra responsabilidad como papás también encaminar a los hijos. Por ejemplo, yo veo muchos papás que literal les vale, pues, sí, Pin. no quiero decir una grosería, les vale gorro, les vale gorro, pues con quién se juntan tus hijos, y los ves en las películas, ¿Sabes? ¿Dónde está mi hija? Es que creo que la vi, y yo sí le he dicho a mi esposa, ¿cómo que creo? O sea, si fuera mi hija yo sé con quién sale, a dónde sale, y literal, es de que vas a ir con sus amigas, literal, tal vez no me quedo contigo, bueno, voy a algún lugar, es más, digo, lo del antro tal vez es mucho quiero entrar, ¿no? Pero te quedas afuera, porque por si sale o lo que sea, o sea, voy por ti, regreso por ti, no importa que quieras salir a las 6, 7 de la mañana, pero yo voy a estar ahí. No, y está bien, creo que a todos nos pasó en algún momento, igual mis papás, me fue a dejar al antro y cosas así, ¿no? O sea, creo que esas son cosas que lo vamos a ir viviendo en el proceso. Yo, por ejemplo, algo que lo veo, ¿no? Una diferencia que tenemos, pues tú sí estás casado, juntado, están contentos, todo. No porque mi vida sea dramática, pero pues yo sí estoy separado. No, yo por ejemplo... por las tres razones, ¿no? ¿Sí te lo sabes? ¿Cuáles son? ¿No te enojas? Sí, córtale eso en edición. Dicen por la iglesia, por lo legal y por lo común. Mira, pues yo no voy a decir salud. No, pero sí estoy bien, estamos bien, la verdad sí. Pero, pero estamos bien. Y el matrimonio tampoco es una cuestión fácil, y eso me queda a mí totalmente claro, por eso yo me separé y nos separamos. Y hoy en día nos llevamos muy bien, la verdad. A eso voy que cuando estás en una situación como papá o mamá que está separado, dependiendo quién tenga el hijo o dónde viva el crío, por así decirlo, ¿no? Tu cachorro, pues la verdad es que sí hay ese sentido de ausencia. Eso es algo que hay que reconocerlo, ¿no? A mí, por más que trato de estar presente, por más que trato de estar ahí llamándole, afortunadamente ahorita tenemos que WhatsApp, videollamada, todos los medios para comunicarte, y lo hago, lo trato. Tienes que estar viendo de chamaco. A pesar de que lo intento y lo hago, es difícil crear un vínculo, un enganche, ¿no? O sea, de esta manera que luego tú digas, oye, te quiero contar que tu hijo llegue de la escuela y te diga, oye, me fue esto, hice en la escuela esto, ¿no? Entonces, eso es difícil y es una situación que a mí me hace pensarlo, ¿cómo le voy a hacer cuando mi hijo empiece con esos temas y esto, si yo no estoy, ¿no? Y ahora, agrégale, no vivimos cerca. Entonces, la distancia se marca todavía más, tanto física como de persona a persona, ¿no? Pero creo, y a eso lo quería como resumir, que algo que me ha dicho siempre su mamá es, hazte presente. No es como el papá que va y viene y lo trato, de verdad. Pues eso es difícil, el estar en esa distancia y todo eso, y todavía que no veas hacia tu hijo y todo, pues sí te hace pensar, híjole, ¿cómo le voy a hacer para ayudarlo? Pero creo que el hacerse presente, vivas con tu hijo o no, el hacerte presente es un mandatorio como papá. Y que eso, creo que eso es sí lo que hablábamos, de ese chip que se te despierta. Yo me acuerdo cuando vi a mi hijo, lo sacaron así porque fue cesárea, sí lo sacaron así, lo ves como chivo ahí agarrado el doctor, ¿no? Y le dan la nalgada y llora. Ahí fue ese chip. Y yo dije, bueno, de alguna u otra manera yo tengo que estar al pendiente de ese chamaco. O sea, no me puedo sentar, no me puedo alejar, ¿no? Entonces creo que eso es algo bien importante. El hacerte presente te va a permitir tener como respuestas a cosas que pues no sabes o cómo las vas a abordar, ¿no? Ese es mi consejo. Como yo lo he vivido. Pues sí, lo importante es lo importante siempre para todo es tener contacto con tus hijos. Eso es lo importante, siempre. Tener contacto, tener comunicación, que es lo que ahora a la sociedad le hace mucha falta. A los papás de hoy en día les hace mucha falta tener contacto con los hijos porque no están al pendiente de ellos. O sea, creen que la realidad es de que muchos creen que darles el dinero, darles educación
una buena escuela y es así como que ya cumplí como papá, ¿no? Ujú. Y se les olvidan otros como los valores y cosas que se han perdido, el valor, la ética, muchas cosas se han perdido. Y Paciencia, y bueno, respeto, o sea, sí, es estarle manteniendo. y por esos ejemplo valores. otro punto que, por ejemplo, que también quería tocar contigo es, por ejemplo, de las preguntas y todo es, por ejemplo, tú como, por ejemplo, en lo que nos mandan, de tú como, no educas, sino, por ejemplo, ¿Cuáles son las todo lo que son preguntas? juguetes, no sé si me doy a Ajá. entender. Ajá, No, o sea, por la ejemplo, neta no. o sea, por ejemplo, ¿cuál es un ejemplo? Las Ajá. niñas, pues a las niñas le tienes que regalar la cocinita, la Esa es una muñequita, payasada. eso es a lo que voy. Sí, O sea, o sea, tú, como por ejemplo, estereotipar ese género. o sea, Sí. tú cómo lo estás educando, por ejemplo, yo estoy seguro que ustedes, por ejemplo, también, también una vez es como que es, ay, a mi hijo le regalo el carrito, o mejor le regalo tal cosita que le gustó. Por ejemplo, yo en lo personal, pues tengo bueno, ya les dije, no tengo una hija. Yo estoy en contra de que a los niños se les tenga que dar, que porque es mujer se les tiene que dar la cocinita. ¿Qué otras cosas les dan? La cocinita, la muñequita. La muñeca. eh, Uy, ¿han visto los casimeritos? Estoy sorprendido. Ves que ahorita le puedes decir a cualquiera, oye, mi casimerito, ¿no? O sea, yo soy un casimerito en esta vida. No, pero sí entiendo ese punto que tú dices. Por ejemplo, yo estoy súper en contra de los casimeritos y esas cosas. Porque definitivamente estás estereotipando el rol de mamá. Y hay niñas que no quieren ser mamás. O sea, desde niñas... yo, de hecho, yo estoy en contra, de hecho, de las cocinitas, de que se les regale cocinita, que se les regale casi que para planchar, que se les regale... Es más, yo estoy en contra de... O sea, estoy de acuerdo que tengan un muñequito. Pero ya cuando se les da un bebé, o sea, un bebé de juguete, obviamente, ¿verdad? Uh-huh. Y que con su biberón y todo eso, que le dicen, ay, tu bebé lo tienes que cuidar. Yo estoy en contra de eso porque literal, lo que le estás haciendo a la niña es encaminarla, mira, mijita, A ese tú, rol, tú ¿no? cuando seas ese rol, tú cuando seas grande vas a tener que dedicarte a cocinar, por ejemplo, hasta yo he visto, bueno, mi hija tiene uno, le gustó, y digo, fue porque le gustó. Tiene una escoba o sea, chiquita, una escoba, tiene su escoba y su trapeador. Uh-huh. Y bueno, le gustó, que claro, nosotros se lo dimos y mi esposa no sé cómo se lo inculcado y todo, que es como para que ella se haga responsable de limpiar. Por ejemplo, Claro. Tiraste algo, límpialo tú. O sea, Hay una que- enseñanza a través de ese juguete. pero por así no que decirlo. sea para decirle, cuando tú seas grande, Debes debes de dedicarte a la casa, debes de dedicarte solamente al cuidado de la casa, al cuidado de tus hijos y todo. No está mal, pero pues es algo que desgraciadamente la sociedad lo hace. Por ejemplo, digo, yo creo que todos automáticamente lo hacemos, ¿no? De manera automática lo hacemos. Por ejemplo, cuando vas a algún lugar, por ejemplo, le vamos a comprar algo y sinceramente pues no llego a decir, ay, a ver, le voy a dar una pelota a mi hija. La verdad no lo hago. Pues me voy por la muñequita, por todo eso. Pero eso, digo, es automático. Claro. Pero por ejemplo, si mi hija fuéramos a los juguetes y me dice, quiero no sé, que tenga un Spider-Man, una camioneta, no sé, algo que sea unas herramientas, pues se la compras. O sea, no hay que estereotipar en que los hombres son puros. Ajá, de que a la niña solo rosa y al niño azul. Así ¿no? es. Sí, no. Eso es algo que lamentablemente pues nos han enseñado, ¿no? Pero por ejemplo, algo que sí es cierto, y la verdad es que estamos, creo, como en esa transición de que se cambien esos temas. Pero a mí me ha pasado que luego, por ejemplo, con mi hijo, o sea, a él nunca le ha gustado que una muñeca, o sea, no, o sea, y me daría igual si algún día le gustara o desde niño lo haya agarrado, no, nunca le gustó. Pero lo que sí le gusta mucho es como los juegos didácticos, como... bueno, ahorita ya está en el tema de Nintendo, Xbox y Ajá. eso que también a mí me aterra porque digo, sale muy caro, ¿no? O sea, Pensé que te aterraba otra cosa. no me aterra el precio, pero yo bueno, yo en mi cabeza, ¿sabes qué pensé? Porque yo sí lo pienso. la violencia de los No, juegos. no. Yo lo que pensé, porque igual hay muchos niños que se les dan tabletas, se les dan celulares y todo eso, y desgraciadamente vivimos en tiempos en que el niño, de hecho ni siquiera los niños, la familia, o sea, al otro día vi un meme y era muy cierto, dice, el teléfono te acerca a los que están lejos, pero te acerca a los que están lejos, pero te aleja de los que están cerca. Y sí es cierto, tú puedes estar hablando por un chat con una persona que está a 1000 kilómetros, pero tienes a tu hijo acá y no estás con él.
Sí, Entonces, como que estás tu esposa- físicamente, pero no estás en el presente. O sea, por eso es que yo cuando me dijiste los videojuegos, me quedo por esa parte. No, al contrario, siempre que estoy con él es de, a ver, celulares a otro lado, iPad a otro lado, porque yo lo que quiero Ah, es ya, no convivir le con él. compongas. No, sí, o sea, le gustan los videojuegos y trato de convivir con él porque a mí también me cuesta mucho trabajo, o sea, a pesar de que me gusta Nintendo, me gusta estar ahí jugando, pero no soy tan de los juegos que están ahorita. Un ejemplo del Xbox, yo soy torpe, o sea, no puedo con esa función de 3D. Fíjate o sea. que yo nunca fui de videojuegos. Yo sí, Nunca. pero me quedé con Mario Bros, Donkey Kong. De hecho, tenemos Sony, la que más lo juega mi esposa. Yo casi no, yo era así de, solo que hubiera un juego así que me interesara mucho, así me clavaba, pero yo soy de los que juega 5 o 10 minutos y digo, ya. No, yo puedo jugar así horas, siempre y cuando el juego sí sea de mi interés. O sea, y por ejemplo, luego cuando juego con él, hay juegos que, pues, no, perdón, hijo, pero pues hay juegos que no me gustan. Pero trato de integrarme a lo que a él le gusta, ¿no? Ajá. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, me ha llamado mucho la atención que los juegos que a él le gustan sí son muy didácticos y eso la verdad a mí me da como flojera porque Pero yo que soy son más- juegos, como que... hay uno muy bueno, vamos a abrir una sección aquí que va a ser de recomendaciones de juegos, pero es como un tipo Mario Bros, se llama Chicken Horse, a mí me encanta, es buenísimo porque tienes que hacer como complot y entre todos forman una manera de llegar a una meta, o sea, eso es lo que está bonito del juego. Ok. Pero por ejemplo, algo que a mí me ha pasado ahorita con mi hijo, que lo veo, él es bien intolerante al tema de perdió. Si él perdió, hacía un escándalo que yo decía, ¿qué te O pasa? sea, es ¿cómo se dice? Le frustra. No tiene tolerancia a la frustración. Exactamente, o sea, le frustra tanto ese tema de perder, o le frustraba, que yo dije, bueno, yo no voy a jugar contigo porque si te gano, va a ser un tema todo el tiempo horrible, ¿no? Entonces, en ese proceso hemos visto como que mucho este tema de género, porque él lloraba mucho cuando perdía. Y una vez sí me acuerdo que me llegó a comentar su mamá que como lo vio llorando y como que se aguantaba, decía, es que no debo de llorar porque soy niño. ¿Y tú, quién te ha dicho eso? Otra cosa. Pero es que eso también es como el niño o nuestros hijos conviven en la escuela ahorita. Y seguramente eso fue influencia de su entorno, ¿no? Es que fíjate que es bien complicado por otra parte cuando tu hijo va a la escuela porque, por ejemplo, en algún momento, digo, es un ejemplo, pues, X, pero mi hija come muy bien. Pero, por ejemplo, luego iba a la escuela y de repente ya no quería comer. Por ejemplo, haz de cuenta, ahorita decía, yo amo las zanahorias, ¿no? Me gustan las zanahorias, come zanahorias. Y ya. Y al otro día o a los 3 días, ya no quiero. Es que no me gustan. Y desgraciadamente, ni siquiera son los papás. Por ejemplo, pues nosotros, mi esposa le enseña a comer todo. O sea, mi esposa es de las de pruébalo. Si no te gusta, ya no te lo comes. Pero pruébalo por lo menos. O sea, no puedes decir que no te gusta algo cuando ni siquiera lo has probado. Y nosotros pensamos que probablemente a algún niño en la escuela no le gustaba y pues no se lo comía. Entonces, desgraciadamente, muchas veces como papás los educamos, pero tú no sabes las relaciones que pueda tener dentro de la escuela. Claro. Y lo que pueden aprender. Porque tú puedes ser un papá con una buena moral, con una buena ética, que le digas, a ver, hijo, por ejemplo, en tu caso, hijo, los hombres sí lloran. Y no tiene nada de malo llorar. Ahora, claro, no llores por cualquier tontería. Por ejemplo, mi hija ahorita tiene un problema en de que literal, ella es muy, ¿cómo se llama? Muy independiente. Entonces, por ejemplo, es de las que quiere ayudar a lavar, que quiere ayudar a hacer esto. Y si dice, es que quiero, no sé, yo quiero lavar ese vaso. Y le dices, no, tú no puedes. Si lo lavas, te hace un drama y se pone a llorar, porque no lo lavó. Entonces nosotros le hemos enseñado. limitando. Pero fíjate que nosotros le estamos enseñando, le hemos dicho, y es una realidad, está bien que llores, pero no por todo, porque caes mal. O sea, un niño que llora por todo, cae mal. Pero, por ejemplo, en el caso de los hombres, es algo que la sociedad siempre ha dicho, ¿no? Los hombres no deben de llorar. Tienes que aguantar vara. Sí, aguantarte y no llores. Y si lloras, la palabra tal cual, eres un maricón. Exacto. Y la verdad está mal, o sea, es algo que la sociedad, la cultura nos ha, entre muchas cosas nos ha pues puesto, pero está mal. Es un hábito que nos han dejado y es una ideología que erróneamente sigue, pero lamentablemente pues se mantiene, aunque últimamente ya lo ves más disperso. Ya ahorita los niños son más abiertos, pueden decir mucho de lo que ellos quieren, lo que no les gusta o hasta lo que sí les gusta, ¿no? Ustedes disculpen, un poquito de problemas técnicos. Estamos ¿Entienden?
Ese es el primer episodio. Entonces, así son las cosas. Y le metimos producción, o sea, hay producción acá, entonces sí andamos acá tratando de mejorar ese tema. Pero en los que siguen tendremos mejores. Poco a poco vamos a ir teniendo mejores programas. Próximamente un luminoso aquí está. Patrocinadores, si gustan. Entonces, eso es lo que sí te digo, o sea, creo que nos han orillado a entender que, pues, cuando eres un hombre tienes que llevar ese rol, si eres mujer tienes que llevar ese rol. Y eso en realidad, pues, es lo que estamos tratando de romper ahorita como sociedad, ¿no? Incluso ahora con nuestros hijos, pues, queremos que ellos, pues, también tengan esas mismas oportunidades, les vaya súper bien, que no estén peleando con lo mismo. A mí, por ejemplo, siempre me dicen, oye, si tu hijo quisiera ser igual publicista, ¿lo dejarías? Y yo le diría, no. Pero te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Todo el mundo a mí me dice, no, es que eso es súper autoritario de tu parte, ¿no? Y le digo, no, obviamente sí los apoyaría. Sí apoyaría a mi hijo que estudie lo que quiera. Porque a mí me apoyaron y creo que lo haría. Lo que sí creo que no es, o al menos, eso sí lo agradezco a mis papás que me lo enseñaron, siempre me hicieron pensar, va, eso es lo que quieras, pero piensa de qué manera lo puedes hacer rentable. Que al final seas una persona productiva, ¿no? Vivimos bajo un sistema capitalista que igual evoluciona otra cosa, pero todavía no sabemos. Pero, pues el dinero siempre va a ser necesario. Entonces también eso es algo que a mí me aterra, ¿no? O sea, digo, ¿cómo le va a hacer mi hijo para cuando él ya sea grande y viva se mantenga? Yo creo que ese mismo miedo tuvieron nuestros papás cuando nos tuvieron a nosotros, ¿no? Pero ahora yo lo veo y digo, bueno, pues lo podemos hacer si pues les enseñamos a que tengan prioridades, ¿no? Yo lo que le he dicho a mi hijo, métete a temas de tecnología, métete a estas cosas, porque es algo que yo lo estoy tratando de impulsar. Pero imagínate, si tú piensas eso de tu hijo, o sea, decir las oportunidades, imagínate ahora, por ejemplo, yo, de mi lado, que tengo una hija, es peor, porque el tema de lo económico y el tema laboral en las mujeres, o sea, por el hecho, o sea, realmente, sí, realmente hay que ser sinceros, realmente las mujeres cuando nacen, suena feo, pero ya están marcadas, es una realidad. O sea, la mujer, literal como reza, estás marcada. ¿Por qué? Porque vas a tener una forma de desarrollarte en lo económico, en lo social, en lo cultural y en lo laboral. El resto de obviamente cuando crezcas, el resto de tu vida, porque la verdad no se le va a pagar igual a una mujer como se le paga a un hombre. Que se ha estado rompiendo eso, afortunadamente. O sea, ha sido difícil, evidentemente. Y sigue habiendo ese sesgo. Pero aparte también acosos. O sea, también hay un montón de acosos. Y eso no o sea, te lo creo, el tema económico te lo creo que ha cambiado un poquito. Eso sí lo creo. Ahora vemos a mujeres, digo, la verdad, sin meternos a política ni nada, pero pues, una mujer que va a ser presidenta. O sea, no me voy a meter en rollos políticos ni nada, pero bueno, al fin y al cabo estamos hablando de una mujer. Claro. No el otro, es una mujer. Y realmente ya hay mujeres son gobernadoras, o sea, por ese lado ya está cambiando. Pero por el otro que te comento es muy complicado, por ejemplo, el tema de los acosos. O sea, ¿cuántas mujeres hay que las acosan y que le dicen, tú llegas a decir algo y te despido? El tema, por ejemplo, yo tengo un primo que su esposa, bueno, ellos son de León, si no estoy mal y mi esposa me lo puede corroborar, creo que a ella, no es que estaba embarazada, ¿no? Ella estaba embarazada y si no estoy mal creo que le iban a pagar la mitad, ¿no? Eso es un delito. Por ejemplo, si la despidieron. Le despidieron porque estaba embarazada. Es de hecho le dijeron todos, o sea, le dijeron es que demanda porque es un delito. Claro. Pero bueno, ya sabrás que no te metas. Pero yo creo que eso es, o sea, ahí evidentemente eso es un delito, eso está mal, no, o sea, no puedes tener esa tolerancia, ese tipo de acosos o de maltratos. Creo que lamentablemente como sociedad a veces es que no van a hacer nada, es que ese jefe, es que el gobierno nunca ayuda. No, o sea, creo que justamente ahorita estamos en una etapa de vida, todos, que nos está tocando como esa transición ahorita, que no nos debemos de quedar callados. Es que te digo algo, yo pensaba como tú. O sea, sí pienso como tú. Digo, ¿es que es el ruco? No, es que pienso como tú, pero también ponte a pensar, imagínate. Supongamos que tú eres una mujer, así, bueno, eres una mujer y todo. No estás casada, o sea, tienes a tu hija, eres mujer soltera porque te abandonó el hombre. Y pues tienes que sacarla adelante, o sea, no hay de otra. Y apenas se la vas llevando. Y llegan y te empiezan a acosar y todo. Y en vez de tener apoyo, es así de que, ay, o sea, en pocas palabras no te dan apoyo.
O sea, estoy de acuerdo contigo en que hay que hablar. Yo siempre he dicho, es que por eso México está como está, porque la gente no se queja. Pero si te pones a ver del otro lado y dices, bueno, es que también esa persona, si la corren, porque es un 100% que la corran, ¿de qué vive? Es que ahí es un tema que le podemos hablar en otro podcast, pero a mí una vez una compañera en la universidad me dijo algo muy cierto. El resultado de lo que tú estás peleando va a depender mucho de tus sacrificios. Y por ejemplo, a lo mejor hay mujeres que están en una situación bien vulnerable porque eso, acosos, falta de empleo, falta de un trabajo bien remunerado, pues sacrificas, ¿no? A veces híjole, pues me están faltando el respeto o no me están dando el lugar que yo quiero o me esforcé tanto por este puesto y no me lo dan, pero hay pocas ofertas de empleo y todo eso, que una mujer, o a su nombre, ¿no? Puede estar en esa situación vulnerable y dice, pues ni modo, me aguanto. Sacrificas. A veces sacrificamos dignidad, sacrificamos nuestra esencia, Pero todo. qué triste. Es feo y es triste. Por eso ahorita nosotros como papás, en esta época, creo que nos toca como igual, o sea, abanderar y pelear por esas acciones para que pues no les toque a nuestros hijos. Es que sabes qué es lo que sabes lo que yo veo mal, o así como que qué miedo que, por ejemplo, obviamente todo radica en la familia. O sea, desde que tú educas a tu hijo, tú sabes cómo, o sea, tú lo vas a educar, por ejemplo, en tu caso, o como hombre, educas a tu hijo para que respete a la mujer, para que sea esto, o sea, para que sea un hombre de bien, que ayude. Yo como parte, como papá de una mujer, tengo que ayudarla, educarla a que se dé a respetar, o sea, lo mismo, valores, moral, ética, o sea, muchas cosas que tengo que enseñar, los dos tenemos aparte. Pero desgraciadamente, hay papás que son de nuestra edad, y que siguen haciéndolo, porque el papá se lo hizo, porque el abuelo se lo hizo y así. Claro. Desgraciadamente, ya es como un cáncer que se va expandiendo. Entonces, o sea, sí se tiene que cambiar, pero desgraciadamente yo a veces lo siento muy complicado porque, ahora sí, como tienes que arrancarlo de raíz. Y todo es un proceso. No lo vamos a cambiar de la noche a la mañana, definitivamente, porque al final cualquier problema que esté enraizado se tiene que depurar, se tiene que cambiar la tierra, ¿no? Es como cuando tienes una planta contaminada, pues hay que cambiar a veces la tierra, ¿no? Y eso sí es una constante en la atención, el riego de una palabra correcta, de cómo vas a ayudarle a la gente, porque ahí sería como un error quedarnos como, bueno, pues es que la situación no va a cambiar. No, al contrario, ¿cómo le vamos a hacer para que esto cambie? ¿Cómo le vamos a hacer para que ahora sí esto? Y yo te puedo decir algo que me ha gustado con mi hijo es que yo sí las veces que me ha dicho, oye, es que me dijeron esto en la escuela, yo una vez sí le dije a mi hijo, tú no tienes por qué dejarte que la gente te trate mal, o que alguien te haga menos, o que te insulte, nunca. Digo, ha habido el problema de que se le salen los trancazos a mi hija en la escuela, pues es que, pero se defiende. No, pues es como yo a mi hija, yo a mi hija nosotros no le enseñamos violencia, de hecho cuando nos llegan, o sea, nosotros no somos los típicos papás que le pegan, que llega el niño así casi con el, no ojo morado, pero que llega con un rasponcito y nosotros, ¿quién fue? Vamos a ir a la escuela, a ver, voy a demandar. No, o sea, nosotros le preguntamos, a ver, ¿qué te pasó? Es que me pegaron, pero, ¿cómo dicen? Hay que ser prudente. ¿Quieres cambiar el mundo? Cambia tú primero. Mi hija dice, es que me pegaron, ok, ¿qué pasó? ¿Por qué te pegaron? Es que empujé, porque lo empujaste, es que él tenía eso y yo, ok, a ver, sí te pegó o te empujó, pero porque tú lo hiciste, tienes que aprender a respetar. Claro. O sea, yo a mi hija siempre le he dicho, yo no quiero que tú pegues, pero defiéndete. Sí, por ejemplo, si tú me dices, es que el niño, yo siempre le he dicho, si llega alguien y te molesta, no le pegues. No sé, te pido que me dejes en paz, o deja de molestar. Si no entiende, le das un golpe, literal, o sea, defiéndete. Yo nunca me voy a enojar contigo porque te defiendas. Y siempre le hemos dicho, gracias a Dios mi hija es muy comunicativa, es muy comunicativa y todo lo dice. Pero digo, está bien y no la limitamos en decir eso, no. Nosotros dejamos que lo diga porque hay veces que de repente está con alguien y le platica cosas así de, es que esto, y nosotros así de, es que eso no tienes que platicar. Pero eso está buenísimo. Pero está bien, porque sabemos que no se va a callar las cosas. A mí, por ejemplo, me pasó un caso, la última vez que vino mi hijo de visita conmigo, yo tengo un husky, una perrita husky, que es enorme. Entonces yo, pues jugando y todo, pues solté a la perrita, que en la vida le haría algo, porque es un husky, es como un osote, pero inofensivo, o sea, son perritos muy nobles. Entonces correteó a mi hijo, ¿no? Y yo
por no, o sea, eso fue una tontería mía, o sea, para evitar un conflicto con la mamá de mi hijo, le dije a mi hijo, oye, no le vas a decir a tu mamá que jugaste así con la perrita. Después, obviamente, mi hijo se lo dijo, entonces qué bueno que mi hijo también es re comunicativo, pero después nos dimos cuenta de algo, porque hablando ya con su mamá me dice, oye, ¿por qué le dijiste que no dijera algo? Y yo le dije, no, pues para evitar un conflicto contigo. Me dice, no, pero imagínate que desde nosotros le empezamos a prohibir cosas que digan y eso, ¿qué va a pasar si a lo mejor una persona que le quiere hacer daño le dice no digas nada? Entonces ahí afortunadamente a los dos nos activó el chip, porque a ella le pasó lo mismo de ella hacia mí y en mi caso fue de mí hacia ella con lo del perrito, ¿no? Entonces también fue como que dijimos, no, pues no, o sea, que nos cuente todo, al contrario, creo que como papás ahorita tenemos la ventaja que podemos ser como, ahora sí, el mejor amigo, el buen compa, la mejor amiga. Creo que eso sí lo podemos hacer ahora, comparado a nuestros papás que no tuvieron como esa oportunidad, porque antes como era este tema, ¿no? De, no llores, y si lloraste, nalgada, y si te portaste mal, nalgada, Fíjate ¿no? que en mi caso no fue así, o sea, mi papá al menos nunca fue así de si lloras, eres una niña, o no llores, o no sé qué. Ah, no, en mi caso sí. Mi mamá muy tampoco, militares. mi mamá siempre fue. No, de hecho, por ejemplo, yo en la escuela sí también igual que tú, yo también usé lentes y también me bulleaban, así ya sabes, ¿no? 4 ojos, toda la cosa. Pero Y sí me bulleaban, y la verdad yo cuando, por ejemplo, yo me acuerdo que en ese tiempo yo era muy dejado. O sea, me decían algo y yo, no sé si te conté un montón, en la escuela, por ejemplo, yo usaba lentes y un profesor me aventó un borrador y me rompió. No, ¿en serio? sí. Okay. Yo te voy a contar algo. A mí me pasó una vez. Yo era más bien de los niños chiquitos que lo sobreprotegían mucho, por lo mismo de que me buleaban y eso. Mis papás siempre me tenían bien sobreprotegido. Entonces, al grado de que yo era muy miedoso de niño. Ya en la primaria como que se volvió y ahora sí yo ya me volví como un relajo. Pero una vez una maestra, por andar yo de travieso, igual me aventó un borrador y me pegó. Evidentemente, si eso ahorita lo hicieron la maestra, yo sí me le iba a los trancazos a la maestra, sí le decía, ¿qué le pasa, es mi hijo, no? Pero eso creo que también es una cuestión como de herencia o generacional que traes, porque pues dependiendo de cómo sean tus papás, a lo mejor hay hábitos o maneras que tú vas a tener. Bueno, pues para no hacerte el cuento largo, mi mamá fue y se madreó a la maestra. O sea, literal. Mi mamá fue al kinder, esperó a la maestra y le dio una serie de bueno, trancazos. maestra. Sí, no fue de maestra, o sea, fue cabellera contra cabellera. No, pues mi mamá de qué. No, y mi mamá se puso bien bélica, o sea, pero lo entiendo porque como papá o mamá, pues no quieres que se metan con tus pollitos. Entonces, cuando son esas situaciones, evidentemente, pues te sale el papá o la mamá aguerrida que dices, ¿cómo le van a hacer eso a mi hijo? Pero es parte de, creo que más bien ahí nuestra labor es ser más prudentes y decir, oye, a ver, no le voy a enseñar con violencia, ¿no? Evidentemente. Entonces, es parte del mismo proceso que también a nosotros vamos rompiendo, ¿no? Yo ahorita con mi hijo, cuando apenas tuvo un tema que su maestra nos reportó que le pegó a un niño, igual que tú misma, ¿no? O sea, ¿por qué le pegaste? No, pues es que me dijo eso. ¿Pero qué te dijo? No, pues esto. O sea, te ofendió. Sí. Ok. Entonces tú te defendiste. Y vamos con todas las armas, así para decir, maestra, pues ese también es un cabrón el otro niño, ¿no? Entonces, eso es algo que antes no se hacía. O sea, esta evaluación del por qué reaccionas o por qué son así los hijos, no lo hacían antes. Antes simplemente llegabas con el ojo morado y, ¿qué pasó? Me pegaron, no te dejes. Y otro morado, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que ahorita nos corresponde a nosotros, como esta nueva generación de papás, de empezar, papás y mamás, ¿no? Lo digo así en general, de poder empezar a romper ese esquema, involucrarse de verdad con la vida del niño, si hay algo que le duele, o sea, ¿por qué te duele? ¿Qué te molesta? ¿Qué sientes? ¿No? Y ahondarlo lo más que puedas, no hacerlo de menos, porque a veces también un problema que veíamos antes, esta cuestión de los sentimientos, emociones, pues reprímelos, no. Y ahora sí, o sea, hay que tener esa apertura muy intensamente este rollo. Y esa película creo que refleja mucho cómo puede ser el trabajo con tu hijo. ¿Cuál? Intensamente. A mí me encanta, o sea, porque de verdad te das cuenta si yo, por ejemplo, soy de un carácter muy explosivo, ¿no? O sea, me gusta soy muy inquieto. Mi hijo es igual, pero mi hijo es como inquieto, pero como midiendo los riesgos, ¿no? Aunque se da el trancazo, pero pues ahí está. Pero creo que es una buena manera de ejemplificar el cómo podemos comunicarnos con nuestros hijos, entendiendo estos temperamentos, estas maneras de ser, ¿no? Sí, definitivamente sí. Hay una escritora que yo les quiero recomendar, descansa en paz, porque era muy buena, se llama Rosa Barocio. Yo a ella le debo mucho, fue una cliente que trabajó conmigo en la agencia, y la verdad, no tienes idea
todo lo que me enseñó, y están sus libros son buenos, a mí me ayudó mucho a entender este asunto de cómo dialogar o entablar comunicación con tus hijos, porque no muchos lo hacen, o sea, no muchos entienden el vínculo de cómo lograrte comunicar de una manera adecuada con tus hijos, dependiendo de tu temperamento y el de tu hijo, dependiendo de este canal de comunicación que puedes establecer entre diferentes Pero temperamentos. sí, eso es bueno. Luego deberías de... Luego Lo vamos a traer. Luego sí, Y vamos a rifar los libros. No, sí, de verdad, de hecho, sería bueno porque, Sí. Porque digo, por ejemplo, yo en lo personal luego sí dices, puta, es que está haciendo berrinche por esto, o está el otro, y a veces el hijo lo regañas así de, es que esto no, ya te dije que no, pero también a veces no entendemos sus emociones. Claro. Exactamente, digo, pues, o sea, uno trata de, ahora sí, como bien dicen los papás, ¿no? No naces siendo papá, ni naces con un manual de, a ver, para que no llores esto. Y a veces debemos de entender más sus emociones, o sea, no nomás llora porque sí o nomás no berrinche. Claro, hay veces que hacen berrinche porque lo quieren hacer, pero a veces sí, realmente no los entendemos. Y aparte creo que entender eso te va a ayudar a formar una mejor vida adulta. Y eso lo vemos ahora ya estando en el trabajo. Cómo manejas esa frustración cuando no te aprobaron un proyecto a un cliente o cuando no te llegó un pago a tiempo. O sea, es esta edad, chiquitos, donde esas frustraciones pues las empiezas a manejar, pero a través de un buen manejo de los sentimientos. Y ahí, entonces, creo yo, es nuestra labor guiarlos a que esos sentimientos tengan un buen aterrizaje y que no les generen problemas adultos. Eso me lleva a preguntarte algo, estimadísimo Gerardo. ¿Qué expectativas tienes? Gracias, señor, aquí preguntando. Somos de lo más común. ¿Qué expectativas tienes, por ejemplo, a ti? ¿Cómo te gustaría ver a tu hija en un ámbito profesional y personal en unos años? Ya cuando cumpla, por ejemplo, 22, 21 años. Pues mira, así totalmente. ¿Cuándo salimos de la carrera? Como a los 21, ¿no? 22. Sí, ¿no? Es como la edad, más o menos. A esa edad, o sea, a esa edad que veas a tu hija ya graduada, está bien cabrón. A mí sí me da miedo. Otra pregunta. No, eso está padre, o sea, es bueno para ir. ¿Cómo lo veo? O sea, mira, así ya en general, pues yo espero que en algunos años, que cuando ya haya salido todo sea muy diferente, que hayan cambiado muchas cosas. A mí me gustaría verla, digo, como tú comentabas de tu hijo, obviamente sí quiero que ella estudie lo que yo no pienso poner límites de decirle, tienes que estudiar esto porque yo quiero, ¿no? Que ella estudie lo que ella quiera. Pero pues sí es, no preocupante, pero sí es como de pensarse el saber que si de por sí hay carreras que no se ganan muy bien, hay muchas carreras en las que es muy complicado por lo mismo, por el género, por ser mujer. Sí. Entonces, tiene mucho, desgraciadamente el ser mujer, no como antes, como tú lo has dicho, pero sigue habiendo mucho. Es como si habláramos de la esclavitud o de el racismo. Ya no es como antes, pero lo sigue habiendo. Sí. Entonces, yo sí espero, mi visión para ella es de que, pues obviamente estudie lo que ella quiera, que le vaya muy bien, pero pues que sí, lograr a ella. Para empezar, que ella no siga los estereotipos de la sociedad. Que ella dijera, quiero, no sé... Erin Brockovich. O sea, que ella sea como quiera. O sea, que no se deje influenciar por la sociedad. De que es que tengo que estudiar esto porque es para... Por ejemplo, no sé... Ahorita no sé bien la clase. Una ingeniera. Por ejemplo, ¿qué carrera se te hace así que sea como para hombre? Que digas que solamente los hombres, por ejemplo. Ingeniero mecatrónico. Un ejemplo. O por ejemplo, mecánica. O mecánica. Así dejámoslo así. Si me das con Por una ejemplo, chava que es ingeniera mecatrónica. Por ejemplo, si mi hija quisiera ser mecánica, pues sí, o sea, yo le diría, hija, pues mira, yo le pondría el panorama así, mira, puede pasar esto, o sea, no, de hecho yo siempre, a mi hija desde chiquita le digo, las cosas son muy difíciles, pero no imposibles, y tú puedes lograr cualquier cosa que quieras, o sea, tú tienes la capacidad, eres inteligente, eres capaz y lo puedes lograr, que es difícil mucho, no te estoy diciendo que va a ser fácil, pero no imposible. Entonces eso me gustaría decirle, mira, está todo esto que vas a pasar, todos esos baches que vas a pasar, pero los puedes hacer. Entonces, ¿cómo la veo como una persona? Me gustaría verla realizada, que estudie lo que ella quiera y que se pueda realizar. O sea, que no tenga ningún problema social, cultural, económico. O sea, que
Pues sí, que se le vea tal cual, o sea, que lo vean por la parte, que ella lo vean, por ejemplo, hablando de lo profesional, como, que lo vean como lo profesional que es. No, por ejemplo, hay muchas mujeres que son muy chingonas para lo que son, pero se les paga menos, ¿sabes por qué? No, porque es mujer. Y eso. O sea, es la más fregona. Y perdón, pero ahora hay hombres que son muy pendejos. La o sea, realidad. que la realidad son pésimos Sí. para lo que hacen, pero como es hombre, pues se le tiene que pagar más. exacto. Entonces, como yo lo veo, o sea, a mí sí me gustaría que mi hija en un futuro, pues simplemente que sea feliz, que se realice, verla desarrollarse en todos los, en todos los ámbitos, pero pues que no le afecte, que no se deje influenciar por la sociedad, porque también muchas mujeres dejan sus sueños, porque el que van a decir, soy una mujer, esto no es para mujeres, esto no es para hombres, me van a ver feo, y muchas mujeres lo hacen, o sea, tan solo lo vemos mujeres que han tenido muchos sueños, y pues se quedan como ama de casa, con esto, porque pues es que a mi esposo no le gustaba. Por ejemplo, en ese aspecto también, un hombre que la apoye, o sea, eso es lo que quiero en ella también. Cuando se case, que sea un novio que la apoye, o sea, que no le ponga trabas, que no le diga, es que tú te tienes que quedar en la casa, es que tú, el clásico de vamos a casarnos, bueno, nos vamos a casar y mira, ay, a mí me encanta, el clásico hombre de, es que, ay, te amo tanto que yo no dejaría que trabajaras. O sea, no mames, o sea, perdón, pero no mames, o sea, yo quiero que mi hija tenga una persona que la apoye, que le diga, ¿quieres hacer esto? Trabaja. Claro. O sea, tampoco quiero un hombre tampoco quiero que mi hija sea feminista, eso tampoco estoy de acuerdo. Simplemente Pues, quiero que haya un balance, que haya un balance. Exacto. Que tanto ella lo apoye a él, que le diga, sigue tus sueños, como él apoya a ella, y que diga, vamos los dos igual. Al final creo que si buscamos esto, digo, yo me trato de poner en tus zapatos, ¿no? Teniendo una hija, sí ha de ser un tema que obviamente lo ves, proteges a tu hija, pero desde un aspecto de el mundo contra tu hija, ¿no? O sea, porque si ves como, eres como protector, ¿no? De la tribu, de yo no quiero que le pase nada. Y eso es bueno. A mí eso me lo dijeron una vez, así un psicólogo me dice que normalmente ese pensamiento de el mundo contra tu hijo es como piensan las mamás en su mayoría. Y cuando uno piensa de él o tu hijo contra el mundo, es un pensamiento muy de papá. Yo no lo veo mal, creo que al final, no porque seas mamá lo tienes que ver así, no, creo que más bien debemos de tener esa mentalidad ambos. Ya sea que tú tengas un hijo, una hija, o que seas papá o mamá, debes de tener estos dos hemisferios, porque evidentemente a tu hijo lo van a acechar el mundo, pero también tiene que enfrentar el mundo. Entonces son cosas que luego yo también digo, ¿cómo le haces para complementar en esas áreas acá, en esos dos aspectos? ¿Cómo le haces para complementarlo, no? Y es difícil, es un proceso digo, que aprendes. No solo por tener una niña, una mujer, pues te dan pues esos miedos. También me imagino que tú como hombre, o sea, me pongo a pensar si mi hija fuera hombre, pues también te quedas pensando en muchas cosas, ¿no? Yo tengo que educarlo para Sí, que él no sea, para que este güey no haga feo este mundo y que no haga sentir mal a las mujeres. Pero bueno, pues ya no quiero alargarme las cosas porque Sí, ya está muy largo esto, pero de esto se trata, es una serie de charlas que vamos a tener así entre dos padres y es diferente, ¿cómo sería? Como el casado y el que no está casado, así es, yo que a lo mejor en un futuro me puedo casar, no sé. ¿Mandé? Perspectivas. Tenemos diferentes perspectivas y la idea es complementar y dar un punto de vista así justamente desde diferentes puntos de vista, perspectivas, y pues que enriquezcan un poco más ese espacio en sus vidas. No, y pues obviamente, como les habíamos dicho desde que empezamos, platicar estos temas, porque digo, no es así como que les vamos a dar una conferencia de vivencia, ¿verdad? No somos coaches. No, y tenemos unos escasos 37 y 38 años. Solo es platicar lo que vivimos. Probablemente muchos de ustedes pasan lo mismo que nosotros y digan, sí, yo lo estoy viviendo. Sí. Esto simplemente es eso. Y digo, sí nos gustaría, tal vez es muy pronto el primer episodio, pero en algún futuro igual tener invitados a algunas personas que son profesionales, por ejemplo, algún psicólogo, alguna persona que se dedique a por ejemplo, si estamos hablando, no sé, ¿qué te gustaría? Algún tema en específico, ahorita no se me viene, que hablemos de un tema en específico, entonces tratar, por ejemplo, en economía, un ejemplo, pues traemos a un economista
por decir un ejemplo. Y a lo mejor hasta podemos hablar de diferentes cosas, pero sí traer un panel Ajá. así precisamente de expertos o alguien que también, pues no sé, un complemento más de todo lo que podamos estar hablando aquí. Sí, que ayuda a muchos porque digo, también yo sé que hay muchas personas que dicen como, por ejemplo, tan solo mamás que tienen a una hija o papás también que tienen una hija y que literal no tienen una pareja, no están casados y la educan solos y decir cómo le hago, estoy bien, estoy mal y pues saber, que sepan que no son los únicos que tienen esas dudas o esas, hijo, lo estoy haciendo bien o mal o esto, o sea, que sepan que pues, habemos muchos. Este es su espacio seguro. Pero bueno, eso es todo por hoy, muchas gracias por seguirnos, esperamos que les haya gustado, nos vemos dentro otro de capítulo. más o menos como cuánto tiempo, bueno. Pues no sé, mira, es que tenemos una serie de actividades bien ocupadas. Esto de ser adulto, es un pain in the ass, pero vamos a estar teniendo en promedio un capítulo por mes. Es como lo habíamos planeado. Entonces, compartan este video. La verdad es que nos ayudaría mucho. Queremos que sea un espacio de resolver dudas, que te sientas como papá o mamá, que al final digas, bueno, voy a escucharlo mientras voy de camino a la casa. A ver qué dicen estos. Y un momento de relax te puedes escuchar, te puedes echar tu cerveza, tu vino, tu whisky, tu cafecito. Si no tomas, te puedes tomar dale, tengo un chorrito. No, pero te puedes echar un café, un té, lo que ustedes quieran tomar. El chiste es de que se sienten, se relajen, que nos escuchen. Y en pocas palabras, pasar un espacio rico, así que... Y síganos en las redes sociales que ya vamos a tener aperturadas. Ahí abajito lo van a poder estar viendo en el cintillo. Y pues nada, aquí estamos. Y pues no se olviden, el programa se llama Desenfocados y nos vamos a la siguiente. Bye, bye. Adiós.